Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. En días pasados, el 28 de junio, como se celebra cada año dentro del calendario de memorias dentro de la Iglesia Católica, celebrábamos la memoria litúrgica de un hombre grandioso, considerado dentro de la patrología como padre apologeta, y me refiero precisamente a Ireneo de León. No se saben muchos datos de él. Se considera que fue discípulo de Policarpo de Esmirna y este fue discípulo de Juan, por eso Policarpo es considerado padre apostólico. Lo que se sabe es que fue su discípulo de Policarpo, después se fue a las Galias a evangelizar, ahí fue nombrado presbítero y obispo, y la tradición considera que murió mártir, unos consideran que murió quemado, pero no se tienen mayores datos al respecto. Escribió varias obras, pero en especial la que se conserva es su famosa obra conocida como Adversus Hereses, contra los herejes. Es una obra constituida en 5 tomos. Estos 5 tomos, tal parece que no hay mucha conexión, pero lo valioso de esta obra es que conocemos la famosa secta gnóstica, el gnosticismo, por la obra de Ireneo de León, y también en el aporte a la teología, a la cristología y a la escritura, realizó grandes avances. Ustedes saben que a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, desde el principio hubo herejías, hubo voces discordantes con lo que afirmaban los apóstoles. Ya lo decía Pablo cuando se despide de los obispos y presbíteros allá en Mileto y les dice: de ustedes saldrán lobos rapaces que predicarán otro evangelio y llevarán a una multitud. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo pretende ser una filosofía de una pequeña élite, aunque cuando le examina Ireneo de León, él considera desenmascarar y refutar a la falsa ciencia, a la falsa gnosis. Refutar y desenmascarar la llamada ciencia de la gnosis. Y esto es cierto, porque hay una expresión bastante dura cuando se refiere a un maestro de la gnosis y lo considera como un asco. De hecho, yo podría decir que la gnosis es una ensalada del pensamiento persa de Zoroastro, de elementos del judaísmo, de elementos de la filosofía neoplatónica y de elementos del cristianismo. Se considera por parte de los gnósticos que solamente una pequeña élite puede reservarse este conocimiento respecto a la multitud de hombres y mujeres que no tenían este conocimiento superior al de los demás. Ellos definen por concepto y por antonomasia que lo material es negativo
y que lo espiritual es positivo. Ahí tienen la influencia de la religión persa de Zoroastro, donde se habla de un principio ordenador negativo y un principio ordenador positivo. Pero ciertamente ellos consideran que el principio ordenador negativo, malo, pecaminoso, es la materia y todo lo que se refiere a la materia. Y que el principio ordenador bueno, positivo, bondadoso, verdadero, es todo lo que se refiere al espíritu. Por tanto, Dios, como principio ordenador, nada tiene que ver con la creación. Ellos piensan que de lo divino nacen emanaciones o nacen eones. Ahí se ve parte del neoplatonismo. Y de estos eones, los que están más cerca de lo divino tienen mayor fortaleza, fuerza que los que están más lejos. Consideran los gnósticos que un principio ordenador negativo fue el demiurgo y afirman que el demiurgo era el Dios del Antiguo Testamento. No era el Dios creador. El Dios estaba alejado de la creación porque ellos consideran que la creación no es parte de la obra de Dios, sino de un eón o de una emanación que es Dios. Que es el demiurgo. Esto lo presentan como algo verdadero y hay muchos que habían abrazado la fe cristiana y que empiezan a adaptar o creer en su fe estas afirmaciones de los gnósticos. Por eso a fines del siglo II y principios del siglo III surgen dentro de la Iglesia teólogos que se les denomina padres apologetas. Ya había pasado el tiempo de los padres apostólicos como Clemente, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, y ahora viene el tiempo de los padres apologetas. ¿Y qué es la apología? La apología es la defensa de la fe. Esa es la apología. Y surgen nombres como Ireneo de León, como el segundo y tercer maestro de la escuela de Alejandría, Clemente y después Orígenes, y otros más que lo que hacen es defender la fe desde parámetros cristianos. Y más contra esta gnosis, refutar y desenmascarar la falsa ciencia llamada gnosis. Ahora bien, ante estas arbitrariedades que hablan los gnósticos, entonces, ¿cómo los refuta? En primer lugar, considera que lo divino es la conjunción precisamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, afirma que lo que los gnósticos llaman demiurgo, que es el Dios del Antiguo Testamento, para ellos no es Dios. Para los cristianos, ciertamente, el creador de todo, aunque sean de las cosas materiales, es el mismo Dios. Pone como punto inicial, y aquí hablo un poquito de la incipiente eclesiología.
pone como punto de arranque el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué es lo que aporta en este punto? Él afirma que la creación es un movimiento trinitario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. E indica que desde que nosotros somos concebidos, somos imago Dei, somos imagen de Dios, pero que no tenemos semejanza con Él. ¿Cuándo adquirimos la semejanza con Dios? La semejanza la adquirimos precisamente cuando nos vamos identificando con Dios a lo largo de nuestra vida. Ahí nos vamos educando en la semejanza con el Creador. Eso sería lo primero. Pero ciertamente cuando él habla de refutar y desenmascarar la falsa ciencia llamada gnosis, pues lo que está diciendo es que el Dios del Antiguo Testamento no es Dios, sino es un eón o una emanación de Dios. Eso es falso. Y segundo, lo que también refuta Ireneo de León es considerar que la creación, los bienes materiales, la impronta de Dios está en la creación. Por tanto, nada que ver lo material, lo carnal con el pecado. Como después, en el siglo III también, los montanistas y luego los tertulianistas consideraron también este doble efecto. Lo material, lo carnal es malo y lo espiritual es bueno. Bueno, ahí sí cayó un gran padre de la iglesia que fue Tertuliano. Aunque cuando uno lee el Exordio Martiriorum de Tertuliano, la verdad uno quisiera morir por la causa de Cristo, por aquellas palabras tan alentadoras que da Tertuliano. Respecto al Hijo, él considera que lo divino y lo humano están siempre presentes y que el Hijo es impronta del Padre. Hay una bellísima frase cuando habla de la divinidad. Recuerden que estamos a principios del siglo III. Será hasta el siglo IV, en el 325, que se defina dogmáticamente lo que desde el siglo I se pretendía, que Jesús es hijo de Dios, pero que Jesús participa de la misma divinidad de Dios. Por eso hay una breve alegoría de este gran padre de la iglesia cuando dice: participan de la misma divinidad y el Hijo y el Espíritu Santo son como los dos brazos de Dios. Es una hermosa alegoría, en especial cuando define lo que significa la creación. Ahora, respecto a lo que se denomina escrituras, él acepta, enumera 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Les recuerdo que yo creo que una edición del Nuevo Testamento circuló hasta el siglo IV, V de la era cristiana, aunque la edición más antigua que se tiene está en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, que se descubrió en el siglo XVII, y es el Codex Muratori, que data del año 160, 170 de la era cristiana, y que fue precisamente descubierto por Ludovico Muratori. Por eso se le llama el Codex Muratori. Él
considera 23 libros canónicos de los 27 y les llama Sagradas Escrituras. ¿Por qué les llama Sagradas Escrituras? Porque considera que los 23 libros que él enumera son inspirados por Dios, son sagrados, son canónicos, porque entran dentro de la regla que establece que nada más esos y los demás no pueden ser canónicos. Claro, le faltaron 4 libros, pero recordemos que estamos a fines del siglo II y principios del siglo III. Esta es una figura sobresaliente de Ireneo de León. Tiene otras aportaciones, por ejemplo, ustedes recordarán que las pechinas de las cúpulas de las catedrales, que son 4 pechinas, está el emblema de los 4 evangelistas: el toro, el águila, el hombre y el león, que representan precisamente los 4 evangelistas. Él fue el que identificó la iconografía de los 4 evangelistas a principios del siglo II de la era cristiana. Y otra gran aportación que hizo Ireneo de León, cuando él habla de tradición, él dice que la tradición es lo que oralmente se han transmitido los fieles y los obispos. Que un obispo tenía que revisar el magisterio del otro para precisar, pero para continuar la misma predicación. Recuerden primera carta a los Corintios capítulo 15 y primera carta a los Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. ¿Qué dicen estas cartas? Porque yo recibí lo que a mi vez he transmitido. Yo recibo lo que yo transmití, lo que me transmitieron. Y a su vez ellos transmiten a los demás. Por eso Ireneo de León considera importante el hacer el catálogo de la lista de los obispos de las sedes más importantes de Europa. Y más que de Europa, también parte del Asia, de Jerusalén, de Antioquía, de Alejandría, de Constantinopla. ¿Y por qué hace el catálogo de la lista de obispos? Pues para no olvidar que la fe católica es la fundada por Jesús. Y claro, pueden venir los testigos, los mormones, Amistad Cristiana, Luz del Mundo, pueden decir que el verdadero apóstol es Nazón, o sea, pueden decir muchas cosas, pero cuando uno hace un estudio serio comparando las religiones del mundo, pues uno puede decir, pues ¿dónde surgieron los testigos y los mormones? Pues surgieron a fines del siglo XIX. ¿Dónde surgió Luz del Mundo? Pues de un general, no, ni era general, un militar que no recibió nada a cambio a principios de los 20 y que después pues se enriqueció con eso. Aquí debemos de ser claros cuando estudiemos seriamente la religión. Por Ireneo de León, como lo comenta Eusebio de Cesarea en la Historia Eclesiástica, conocemos los listados de las sedes más importantes conocidas en aquel tiempo. ¿Por qué creen que nosotros sabemos que ha habido 266 obispos de Roma? Lo conocemos precisamente por Ireneo de León. Si Ireneo de León no hubiera transmitido estas listas,
en realidad no sabríamos cuántos obispos hubieran gobernado Roma hasta el día de hoy. Finalmente, hace unos años, Su Santidad el Papa Francisco lo nombró doctor de la Iglesia. Recuerden que los primeros doctores de la Iglesia fueron nombrados por una bula de parte del Papa Bonifacio VIII en el año 1303. ¿Y por qué se les llama doctores de la Iglesia? Por su integridad de vida, por su antigüedad y por lo excelso de sus obras. Le llama doctor unitatis. ¿Y por qué le llama doctor unitatis a Ireneo de León? Porque Ireneo de León lo que plantea en su obra Adversus Hereses no es vivir la división. ¿Por qué? Porque los gnósticos, los docetas, los sevianistas, los arrianos, los nestorianos, los eutiquistas dividían a la Iglesia. Y recuerden ustedes aquella refutación clásica que se da: divide et vinces. Por eso el Papa Francisco lo llama doctor unitatis, porque verdaderamente lo que hace Ireneo de León a través de sus obras y a través de sus escritos es considerar que la Iglesia trate de vivir la unidad que tanto necesita. ¿Dónde podemos conocer más sobre la biografía y la obra de Ireneo de León? Hay un libro famosísimo que se llama El Migne, que es una colección de todos los padres y escritores eclesiásticos de aquel tiempo. Claro, es una colección que casi nadie la tiene porque es antigua, y ahí precisamente viene la biografía y la obra de Ireneo de León. También está el famoso libro de Patrología de Quasten, editorial Bach, de 3 tomos, y en el libro segundo viene una pequeña semblanza de Ireneo de León y una abundante bibliografía de este gran hombre. Finalmente no sabemos, como lo comentaba en un principio, si murió quemado o murió mártir para profesar la fe. ¿Por qué es importante estudiar la patrología? No solamente en los estudios de seminario, sino también estudiar en los estudios profanos. ¿Por qué? Porque podemos hacer uso tanto del latín como del griego. Y aún el estudiar latín y griego, porque también la BAC publicó, hace algunos años a Ireneo de León, pero desde la óptica de las letras clásicas. Por eso es importante el recordar a este hombre que celebrábamos el pasado 28 de junio y que la Iglesia le ha dado el lugar que merece. Doctor de la Iglesia bajo esas 4 virtudes: sana doctrina, antigüedad y, ante todo, la vivencia de fe de este hombre que vino precisamente a dar un aporte claro y conciso a nuestra Iglesia
católica. Qué bueno que el pasado lunes 2 de julio, un grupo de 11 jóvenes se ordenaron presbíteros para la Arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles. Y máxime después de la pandemia, donde murieron más de 70 sacerdotes. Enhorabuena a los 11, ya que Ireneo de León también fue sacerdote y fue obispo. Enhorabuena a los 11 para que sigan fecundando los campos del cristianismo a través de la integridad de su vida. Pues que el Señor nos conceda su gracia y su fuerza. Así sea.